esta Pascua, la plataforma Acoger y Compartir ha preparado 3 vídeos sobre la resurrección. El primer vídeo es este, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de la resurrección? El segundo es, ¿qué pasó realmente? Y 3, ¿qué consecuencias tiene la resurrección? Empezamos con este primer tema, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Cada uno de los 4 evangelios termina con un relato de la resurrección de Jesús. Pero referencias a la resurrección están por todo el Nuevo Testamento, porque la resurrección de Cristo es la base, no solo del Nuevo Testamento, sino de la propia fe cristiana. San Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Vamos a centrarnos en esta presentación en 5 textos sobre la resurrección, los 4 relatos de las apariciones de Jesús después de la resurrección que encontramos al final de cada uno de los evangelios, más un pasaje en el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿Y por qué hemos escogido, aparte de los evangelios, esta primera carta de San Pablo a los Corintios? Porque hay todo un capítulo en el que Pablo reflexiona sobre la resurrección, y este texto sobre la resurrección es en realidad mucho más antiguo que los textos o las narraciones que encontramos en los evangelios. Los evangelios fueron escritos a partir de finales de los 60 o comienzos de los 70 del siglo I, durante el último tercio del siglo I. En cambio, las cartas de San Pablo fueron escritas en los años 50, 2 décadas antes de los evangelios. Por eso nos interesa empezar por este texto que es el más antiguo que tenemos acerca de la resurrección en el Nuevo Testamento, uno de los más antiguos porque también hay referencias a la resurrección en otras cartas paulinas anteriores. Pero vamos a centrarnos en esta primera carta de San Pablo a los Corintios, que fue escrito a mediados de los años 50 del siglo I, a unos 20 años de los Hechos. Pues bien, podemos leer en la carta de San Pablo a los Corintios: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que recibisteis y en el que habéis perseverado. Es el evangelio que os está salvando, si lo retenéis tal y como os lo anuncié. De no ser así, habríais creído en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, si bien algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles, y después de todos se me apareció a mí, como si de un hijo nacido a destiempo se tratara. Esta es parte de una carta que Pablo escribe a los cristianos que habitan en Corinto, y sabemos que fue escrito en los años 50 porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo, cuando va a Corinto, se encuentra con un español, con un andaluz, Galión, un familiar de Séneca, cordobés, también él, y que sabemos por descubrimientos arqueológicos que este Galión estuvo en Corinto entre el año 50 y el 52. Por lo tanto, se puede fechar con bastante precisión esta carta a mediados de los años 50 del siglo I. Y lo que nos interesa aquí es que ya a mediados de los años 50 había una tradición. Incluso había una fórmula para transmitir la tradición. Y esa fórmula es la que dice: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Pedro y luego a los 12. Esta fórmula tenían que memorizarla los cristianos, porque este es el Evangelio.
el resumen, el Evangelio en menos de 256 caracteres es esta fórmula. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Luego os apareció a Pedro y luego a los 12. Esta es la fórmula del Evangelio. El cristianismo no es tanto una teoría o ni siquiera una religión, sino un anuncio, el anuncio de una noticia. Y la noticia que anunciaban y anunciamos los cristianos es que Cristo ha muerto y ha resucitado. Esta fórmula antiquísima, que ya era una tradición, que ya era una fórmula hecha y transmitida de forma tradicional a mediados de los 50, nos cuenta en síntesis qué pasó. Que Cristo murió, lo cual es bastante normal, y resucitó, lo cual es extraordinario. Y esta fórmula, que era la fórmula que se utilizaba para el primer anuncio, le falta algo. A esta fórmula, que es la fórmula síntesis para el primer contacto, la primera impresión, el primer golpe en el encuentro con el cristianismo, narra que Cristo ha muerto y ha resucitado y que se apareció a Pedro y a los 12, pero si vosotros conocéis la historia, aquí falta algo. Aquí falta algo muy importante. ¿Qué falta? Faltan las mujeres. En todos los relatos de la resurrección, Cristo se aparece en primer lugar a las mujeres. Y estas mujeres no aparecen en la fórmula. ¿Y por qué? Yo creo que la razón es bastante simple. Si este era la tarjeta de presentación de los cristianos, decir de entrada que Cristo se había aparecido en primer lugar a unas mujeres, esto era ganarse la falta de credibilidad y hasta las risitas de la gente. O sea que sois unos tíos que creéis que un muerto ha resucitado y son unas mujeres, ¿no? Porque las mujeres en aquella época ni siquiera podían testificar válidamente en un juicio. Por lo tanto, bueno, vamos a callarnos el tema mujeres en un primer golpe, ¿verdad? Pero eso es lo que nos cuentan los evangelios, ¿no? Que Jesús se apareció en primer lugar a las mujeres. ¿Qué podemos deducir de esto? Bien, pues aunque la fórmula es de los años 50 o anterior, quizás de los años 40, las tradiciones, los relatos que aparecen en los evangelios, aunque los evangelios escritos sean posteriores a San Pablo, en 2 o 3 décadas, las tradiciones orales que están plasmadas en esos relatos de la resurrección son anteriores a esta fórmula antiquísima. Porque lo que no tiene ningún sentido es que lo más antiguo sea la fórmula, sin las mujeres, y luego que los cristianos hayan añadido el tema de que Cristo se apareció a las mujeres, ¿no? O eso es una cosa que fue verdad, que fue así, o no, a nadie se le hubiera ocurrido inventarse algo así. Si los evangelios presentan a Jesús apareciéndose en primer lugar a las mujeres, creemos los cristianos, porque eso fue así. Y los que sean cristianos y no tengan esa fe, pues tendrán que encontrar otra explicación, pero a mí no se me ocurre ninguna. Como esto era muy escandaloso, ya en época muy temprana se sustrajo este elemento. Y se hizo una presentación un poquito más limpita, esa fórmula breve, pero la aparición a las mujeres, que aparece reflejado en los relatos de los evangelios, se remonta a una época ciertamente anterior a la fórmula, y creemos que se remonta al origen, porque si no, no tendría ningún sentido que alguien se hubiera inventado algo así. Que el resucitado se hubiera aparecido en primer lugar
a unas mujeres es algo que nadie se hubiera inventado. Y si los evangelios así lo cuentan, creemos, porque fue así. Los relatos de los evangelios sobre la resurrección de Jesús tienen muchos elementos discordantes, difieren entre ellos. Y esto pues ha hecho sospechar a mucha gente, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga tantos? ¿Cómo nos podemos fiar de unos relatos sobre la resurrección cuando hay elementos claramente contradictorios entre unos y otros? Por ejemplo, el número de las mujeres que acuden al sepulcro es distinto en cada uno de los evangelios, el lugar de las apariciones y otros detalles. Además, para poner las cosas más complicadas, en Marcos, el Evangelio de Marcos, los manuscritos más antiguos que tenemos del Evangelio según San Marcos acaban de una forma abrupta. Las mujeres salen corriendo porque un joven les dice que Cristo ha resucitado y ahí acaba. No dijeron nada a nadie, temieron pues. Y termina así como pendiente de un precipicio el relato de Marcos. Probablemente porque continuaba, pero esa última página se ha perdido. Este es un asunto que ha hecho correr muchísimos ríos de tinta, pero que no vamos a entrar en detalle aquí. Vamos a repasar brevemente qué dice cada uno de los evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Marcos dice que María Magdalena, María de Santiago y Salomé marcharon al sepulcro el domingo temprano, y en el interior del sepulcro un joven les anuncia la resurrección. Y salen corriendo, llenas de miedo, y se acaba ahí. Probablemente porque continuaba, pero se ha perdido el final. ¿Qué dice Mateo? Mateo, cuando Cristo muere, el mismo Viernes Santo, hay un terremoto, y los muertos, algunos muertos, salen de sus tumbas, ¿no? Y se aparecen a la gente. Este es un detalle que solamente aparece en Mateo. Luego, los sumos sacerdotes piden a Pilato que ponga guardias en la tumba, otro detalle que solamente aparece en Mateo, porque hay sospechas de que los discípulos podrían robar el cuerpo, y por eso se monta guardia. Un detalle que solamente aparece en el Evangelio según San Mateo. En lo que sí coincide es que unas mujeres van de madrugada al sepulcro pues para ungir con aromas el cuerpo de Jesús. En concreto dice María Magdalena y la otra María. Mientras que en Marcos tenemos 3 mujeres, aquí solamente tenemos 2. Hay también un ángel, no un joven como en Marcos, pero un ángel que les anuncia la resurrección. Y lo que no aparece en Marcos, por lo menos en el estado actual que lo conservamos, es que Cristo se aparece a las mujeres. Hay un primer encuentro de Cristo con estas mujeres, y luego Cristo vuelve a encontrarse con los discípulos, ya también varones, en Galilea. Lucas, un grupo de mujeres marcha al sepulcro. Si se hubieran puesto de acuerdo para no estar de acuerdo, es que no lo hubieran hecho mejor. En Marcos tenemos 3 mujeres, en Mateo tenemos 2 mujeres, aquí tenemos un grupo de mujeres. Y en Juan veremos que solamente hay una mujer. 2 hombres les anuncian la resurrección, no un joven, no un ángel, 2 hombres les anuncian la resurrección. Los discípulos no creen a las mujeres, un detalle que solamente aparece en este evangelio. Los discípulos, de entrada, los varones, no se creen lo que dicen las mujeres, pero Pedro marcha a la tumba y la encuentra vacía. Luego hay un relato que solamente aparece, un relato muy bonito, que solamente aparece en el evangelio según San Lucas, que es el relato de los discípulos de Emaús. Y hay otras apariciones a los discípulos, ya todos reunidos, en Jerusalén. Y finalmente la ascensión de Cristo a los 40 días desde el monte de los Olivos. Juan, cuarto de los evangelios. María Magdalena marcha ella sola al sepulcro. No 3 mujeres, no 2 como en Mateo, no un grupo como en Lucas. Una sola mujer marcha, María Magdalena, al sepulcro, descubre la tumba vacía, avisa a Pedro,
Pedro y el discípulo amado, que es una figura central en este evangelio, salen corriendo, van a la tumba, encuentran la tumba vacía. Luego hay una aparición de Cristo a María Magdalena, luego a los discípulos ese mismo día domingo, y una segunda aparición a los discípulos al domingo siguiente. Y en ese segundo domingo está Tomás. Tomás, que se había perdido la primera aparición el domingo anterior porque no estaba, sí está presente en este segundo domingo. Y luego además hay unas apariciones de Cristo en Galilea. Así que en Lucas Jesús aparece a los discípulos en Jerusalén, en Mateo en Galilea y en Juan en Galilea y en Jerusalén. Y en Marcos en ningún lado. ¿Es esto una prueba de que están mintiendo o de que están transmitiendo información no fidedigna? Bueno, yo tengo un amigo que es juez en Granada, y él me dice que cuando en un juicio todos los testigos dicen exactamente lo mismo, él se pone a sospechar. Esto no huele bien, no pinta bien, se han puesto de acuerdo. En cambio, cuando hay pequeñas discrepancias, pues eso es como funciona la memoria humana, ¿no? Que sobre todo en situaciones de cierta confusión o de gran sorpresa, hay elementos discordantes. Pero también en estos 4 relatos de la resurrección hay elementos convergentes. Y aquí es donde debemos fijarnos, ¿no? Hay algunos elementos que se repiten en todos los relatos. Y ahí estarían los hechos. Los hechos que han sido transmitidos de distintas maneras, recordados de distintas maneras, pero hay un núcleo ahí de cosas que todos repiten, que todos transmiten. A saber, algunas mujeres discípulas descubren la tumba vacía en la madrugada del domingo. Jesús resucitado se les aparece en primer lugar a ellas. Luego también se aparece a otros discípulos, también varones, ese mismo día, y en días subsiguientes hasta que las apariciones llega un momento en que cesan. Lucas es el único que pone un punto final clarísimo con esos 40 días y la ascensión del Señor. Aquí en esta imagen podéis ver el templo, el interior del templo del Santo Sepulcro. Dentro del edificio del Santo Sepulcro en Jerusalén, de la gran iglesia, de la gran basílica, hay esta pequeña capilla que conmemora el lugar, según la tradición, donde aconteció la resurrección. Pues bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer un resumen. Los evangelios hablan cada uno de ellos hablan de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado. Tienen muchos puntos discordantes, pero convergen en algunos puntos esenciales. 2. La tumba está vacía y Jesús resucitado se aparece en primer lugar a las mujeres y luego también a los varones durante un tiempo. Lo dejamos aquí. Hemos hecho un repaso por los datos del Nuevo Testamento. San Pablo en primer lugar, que transmite esa fórmula antiquísima, y estos relatos, que como textos escritos son muy posteriores, son del último tercio del siglo I, pero que transmiten una tradición oral que debió ser anterior a la creación de la fórmula por los primeros cristianos, la fórmula que está reflejada en la primera carta a los Corintios. Estos 4 relatos tienen elementos divergentes, pero también elementos convergentes, que nos dan la pista de qué es lo que sucedió durante aquel día maravilloso, el primer domingo de la resurrección. Seguimos en el siguiente vídeo.